Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos amados. Bienvenidos a este lugar que es un discipulado de oración y de intercesión. Bien, estamos en una secuencia de algunas enseñanzas en las cuales estamos aprendiendo acerca de la oración y la intercesión. Bien, quiero que vayamos a la palabra de Dios rápidamente, Efesios 6, verso 13. Efesios 6, 13. Efesios 6, 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Muy bien. Ahora voy a darle lectura una vez más, pero vamos a cambiar de versión. Bien, ahora es en la versión del lenguaje actual. Bien, dice así la palabra del Señor: por tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Esta palabra viene a mi corazón, bien, como parte del cuerpo de intercesión, y puedo entender a través de esta palabra que la oración de intercesión, bien, no se trata de que Dios siga nuestro plan que ya trazamos. Bien, nosotros cuando llevamos una petición o tenemos una petición o nos traen una petición, porque recordamos que la oración intercesora es una relación, ¿verdad?, dinámica que decíamos entre Dios y nosotros, ¿verdad? Que nosotros llevamos súplicas y Dios trae respuestas. Bien, Dios nos hace entender por qué es que están sucediendo todas estas cosas y nos da un plan. Pero a veces nosotros con una necesidad o con alguna petición o alguna necesidad, nosotros trazamos un plan en el cual nosotros estamos metiendo nuestro propio corazón, nuestra propia humanidad, ¿bien? A veces lo manejamos como nuestro propio entendimiento. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? No te hagas sabio en tu propio entendimiento. Bien, ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios trasciende mucho más allá de nuestros pensamientos, de lo que nosotros podemos llevar como un plan o un seguimiento. Bien, la oración de intercesión no se trata de hacer nosotros planes, bien, y que Dios se adapte a nuestros planes, sino que nosotros por medio de la oración bajar, ¿verdad? De la presencia de Dios, de la mente de Dios, comience a operar y a funcionar a través de nuestra vida, ¿bien? Y que el plan de Dios se dé a conocer. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo el propósito en él. ¿Bien? Dice la palabra del Señor: todas las cosas nos ayudan a bien a los que le aman al Señor.
Bien, es decir, todas las cosas que suceden tienen un plan, un propósito y una estrategia. Lo importante de cada uno de nosotros es saber y conocer cuáles son esos planes, bien, cuáles son cuáles son esos pensamientos de bien que Dios tiene acerca de la situación en la que estemos. Bien, hace poquito yo hablaba acerca de Pablo y Silas. Bien, Pablo y Silas, estando predicando, no haciendo nada malo, le suceden unos acontecimientos bien difíciles y duros en su vida, que son llevados presos por hacer algo bueno. Y ellos tuvieron la oportunidad de poder decirle a Dios, mira, por tu culpa, porque estamos predicando, vienen y no estamos haciendo nada malo y tú permites que nos encierren en la cárcel y todavía nos ponen en la máxima seguridad. Porque a donde los llevaron no fue a la cárcel del condado, sino que los llevaron a la de máxima seguridad, dice la palabra de Dios, que los llevaron abajo y muy abajo, ¿sí? Aproximadamente esas cárceles estaban debajo de la tierra, de 3 a 5 metros hacia abajo de la tierra. Bien, entonces los llevaron lo más profundo hasta allá y no obstante los encarcelaron como reos de alta seguridad, ¿verdad? Que requerían alta seguridad, los encadenaron y todavía los amarraron a un cepo, dice la palabra del Señor. Y ahí abajo pudieron haber tenido dos situaciones. Una, la que hicieron ellos, que fue alabar a Dios, y otra es quejarse delante de la presencia de Dios. Y a veces el plan de nosotros es llévale tu reclamo y llévale tu queja delante de la presencia de Dios. Y Dios entonces ahí va a ver que lo que está haciendo, lo que ha permitido no es lo correcto y entonces Él se vuelva de su mal pensamiento. Porque esa es la idea que tiene un ser humano acerca de los problemas que nos van pasando. Y a veces metemos nuestra humanidad en medio de la oración intercesora. Pero la realidad de la oración intercesora es buscar cuál es el plan y cuál es el propósito por el cual me están sucediendo todas estas cosas. Por algo metieron a Pablo y a Silas a una cárcel de máxima seguridad, porque lo que ellos estaban transmitiendo era de máxima importancia en el mundo espiritual. A lo mejor para el mundo natural se pudo haber visto, ¿verdad? Quien sea, hay pobres hombres, ¿qué es lo que están pasando? Pero en el mundo espiritual lo que ellos estaban haciendo era estragos espiritualmente, evidenciando a los espíritus malignos que operaban a través del mago. Bien, entonces ellos van y se meten todavía ahí abajo. Fíjense cuántas desgracias van pasando ahí en su vida. Y la oración intercesora no son acontecimientos aislados, sino que son acontecimientos que van seguidos uno de otro. Es decir, es un proceso, ¿bien? En el cual voy a tener que descifrar cuál es el propósito de Dios. Y más allá que descifrar, es preguntarle al Señor. Por eso el salmista dice que él prefiere inquirir en su templo. Él prefiere preguntarle en su templo. Bien, ¿qué es lo que vamos a preguntar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito? Muéstrame cuál es la visión. Muéstrame cuál es el propósito. Y cuando nosotros vemos un propósito en Dios, entonces quiere decir que nuestra visión está abierta. Nuestra visión está abierta y a veces nuestra visión no nos va a enseñar, o la visión que Dios tiene en la eternidad no nos va a mostrar lo que nosotros queremos ver, sino que nos va a mostrar el verdadero sentido de todas las situaciones que están rodeando a nuestra vida, porque lo primero que Dios va a mostrar va a ser a nosotros mismos, al intercesor. Primeramente, ¿cómo está viniendo el intercesor delante de su presencia? ¿Cómo está viniendo? ¿Cómo está pidiendo que le enseñe el propósito por el cual hoy están sucediendo todas estas situaciones que quiero que entienda, que Dios quiere que entendamos?
Segundo que nos va a enseñar la vida, el entorno, bien, espiritual y material de aquel que está metido en el problema. Y tercero, lo que nos va a enseñar su camino. Y a veces no estamos preparados para recibir. Queremos que Dios nos muestre, ¿verdad?, en qué situaciones está fallando o está parado en el error. Queremos que nos muestre cuál es el error de nuestro hermano o nuestra hermana, cuando por el punto cual debemos de empezar es que Dios nos va a mostrar cuál es nuestra situación. Por eso aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla en Efesios, por lo tanto, protéjanse. ¿A quién le está hablando esto? Al intercesor. Por tanto, protégete. Le está hablando al intercesor. No te dejes llevar por las situaciones. Protégete. ¿Con qué te vas a proteger? Con la armadura completa de Dios. ¿Sí, amén? ¿Para qué va a servir esta protección? ¿Para qué va a servir esto? ¿Para qué va a servir lo que Dios te tiene que mostrar? ¿Cuándo es que Dios te va a mostrar la situación en la cual estamos viviendo, en la cual nos estamos desarrollando? ¿Para qué Dios nos va a venir a abrir los ojos acerca de nuestro propio camino? ¿Por qué Dios lo va a hacer? Para protegernos. ¿Bien? Y aparte, para que resistas los ataques del enemigo, porque esto no se va a quedar aquí. El intercesor, otra vez nos regresamos con Pablo y Silas, ¿verdad? Pablo y Silas iban anunciando el evangelio, iban predicando, es más, ni siquiera iban dando voces, ellos iban caminando, ¿verdad? Cuando le sale al encuentro este mago, este brujo, hechicero, y comienza él sí a dar voces, comienza a evidenciarlos y les comienza a decir, escúchenlos a ellos, porque estos sí son siervos de Dios. Y no estaba diciendo cosas malas, sino estaba diciendo la verdad, este mago. Pero a Pablo le entra, les estaban evidenciando, ¿sí?, como si fuera una parte acusatoria, que los estaban evidenciando enfrente de todos. Y entonces el apóstol Pablo voltea y le dice, cállate, y enmudece, ¿sí? Y comienza también a decirle quién es esa persona y qué es lo que opera a través de esa persona, ¿verdad? Con la autoridad de Dios comienza a moverse todo un entorno. Y vamos a ver que el entorno, aunque Dios es el Dios todopoderoso, el entorno para descubrir nuestra propia naturaleza, a veces el entorno en donde nos estamos desarrollando, donde nosotros estamos avanzando y donde estamos entrando en esta intercesión, en esta oración, no es acorde a lo que nosotros estamos pasando. No es acorde a lo que nosotros estamos llevando. Porque ahí dice la palabra de Dios que Pablo y Silas iban llenos del Espíritu Santo, pero también el mago, el hechicero, el brujo también iba lleno, pero de todo espíritu maligno. Ahí hubo una lucha de reinos, una lucha de poderes, una lucha de llenuras, de fuerzas. Una, la del Espíritu Santo, ¿verdad? El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Pero Pablo y Silas iban transcurriendo, iban caminando en medio de el reino de las tinieblas. Otra cosa hubiera sido si ellos hubieran estado en el templo, ¿verdad? Ahí el entorno era la casa de Dios y Dios entonces iba a respaldar a su pueblo. Pero el entorno, el camino en el cual Pablo y Silas iban, era un camino hostil. ¿Por qué? Porque iban a sembrar el evangelio. Iban directamente a sembrarlo por primera vez, a llevar las buenas nuevas del poder de Cristo
Jesús resucitado entre los muertos. Cuando este brujo comienza a rodearlos y comienza a llamar a la gente, ¿para qué comienza a llamarla a la gente de esta manera? Porque entonces necesitaba aún más apoyo. A ver, ¿cuál reino tiene más poder? Y vamos a llegar a este lado. Ahora, el camino a veces al cual vamos, a una casa, a una familia, a un hogar, a algún pueblo, alguna colonia, alguna región, es un lugar que no es apto, ¿sí? Para que, es decir, el reino de Dios no está establecido. No es nuestro territorio, es un territorio controlado por las fuerzas del enemigo. Es un territorio controlado por las fuerzas del enemigo. Y si el intercesor no va con ese deseo y con esa vida, con el corazón abierto, si no va como un libro abierto delante de la presencia de Dios, ¿qué va a llegar a decir el acusador? Nos va a llegar a poner en una evidencia muy grande que en vez de que el reino de Dios se fortalezca, el reino de Dios va a perder fuerza. ¿Sí, amén? Entonces, ¿por qué es que precisamente Dios aquí nos está hablando a los intercesores, a los ministros, a los ministerios? Dice, protéjanse con toda la armadura completa, que no les falte nada. Vayan completos, protéjanse, porque cuando llegue el día malo, es decir, que tengan que pisar sus pies un territorio de maldad, el día que tengan que salir a evangelizar, el día que tengan que salir a algún otro lugar, a visitar alguna familia, a visitar alguna casa, el día que tengan que ministrar a alguien que no pertenece a la casa de Dios, puedan resistir los ataques del enemigo, porque los ataques del enemigo van a venir de una manera, y eso es por medio de la boca, por medio de la voz. Y a lo que vienen los ataques del enemigo es evidenciar. Es lo primero que viene a hacer el enemigo, viene y evidencia, ¿sí? Y dice, y entonces así, cuando el enemigo no tenga de qué hablar de cada uno de nosotros, cuando el enemigo no tenga de qué acusar, ustedes se mantendrán firmes hasta el fin. Es decir, ahora sí, Dios va a comenzar a darnos esta revelación de este caminar, de esta administración. ¿Sí? Dice, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y los protejan. Compartan la buena noticia de la paz. Ahora sí viene la parte del ministro, ¿sí? Del intercesor. Comparte la buena noticia de paz. ¿Cuál es esta buena noticia de paz? El evangelio cuando se esté evangelizando. Pero para un intercesor, la buena noticia de paz es que puedas compartir los planes que Dios tiene para ese tiempo. Y que los vas a compartir y van a ser recibidos por esa otra persona espiritualmente, aunque las circunstancias se vean que no son adecuadas a lo que tú estás hablando. Hablemos en una situación a lo mejor de enfermedad. Una situación que estamos viviendo o que vive alguien y nos trae una petición. Por favor, oren por esta petición, por esta necesidad. Necesita sanidad, necesita oración por sanidad, por una enfermedad. ¿Qué es lo que hace el intercesor primeramente? Va delante de la presencia de Dios, toma su armadura. La armadura la tiene que tener el intercesor, ¿cuánto tiempo? Siempre, todo el tiempo, porque el intercesor, su ministerio no es llegar a una iglesia
y que opere su ministerio, ¿sí? O a lo mejor el intercesor no es, vamos a hablar acerca de como un profeta o como un pastor, ¿bien? Que el ministerio del pastor va a funcionar cuando llega a la iglesia, ¿verdad? También cuando está fuera de la iglesia, pero cuando una de sus ovejas necesita la guianza del pastor, necesita la corrección, entonces necesita que opere el ministerio del pastorado. Pero el ministerio de la intercesión es 24 horas al día. No hay descanso. Un intercesor siempre está vestido con la armadura de Dios. Un intercesor no tiene descanso. Un intercesor día, noche, en los sueños, en las mañanas, en las tardes, todo el tiempo está metido con Dios. Entonces, una vez que ya está protegido y que el enemigo sabe que no tiene nada que hablar de ti, ahora sí viene el poder de tu palabra, porque lo primero que tú tienes que hacer es ponerte delante de los ojos de Dios, como un libro abierto. A diferencia del enemigo, que él no pone a nadie delante de los ojos de Dios. El enemigo únicamente habla, dice, acusa, pero un ministro se presenta. Primero se presenta y después habla. Una vez que ya habla, dice que comparte la buena noticia. Estábamos dando el ejemplo, ¿verdad? De la petición por oración de sanidad, por una enfermedad. Aunque las circunstancias, la otra persona las mire, pero cuando tú vas protegido por los dardos del enemigo, de la boca del enemigo, cuando tú vas protegido con la armadura de Dios, entonces tú ya estás un libro abierto. Dios respalda a su siervo, Dios respalda su palabra. Y entonces ahí sí puedes hablar. ¿Y qué es lo que vas a llevar? Vas a hablar con sabiduría de Dios, porque ya no son palabras humanas, ya no es el buen corazón, ya no es, sí, hermano, porque Dios lo tiene que sanar y Dios lo va a levantar ahora. No, se habla con sabiduría. Aunque el panorama humano se vea que no trasciende nada, pero entonces ya la mente de Cristo está funcionando en cada uno de nosotros y lo que tenemos que llevar es esta buena noticia de paz. ¿Cuál es la buena noticia de paz? Confíen porque yo ya he vencido. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Quita el entorno que hace el mundo de declarar, porque el mundo lo único que hace es declarar, el enemigo lo único que hace es vociferar, te va a pasar esto y por esto tan pequeño a lo mejor, ¿sí? Te pudo haber picado una araña, pero la picadura de la araña que te picó, quién sabe si fuera mortal y puedes llegar a morir. Mire, muchas situaciones vienen a nuestra vida, a nuestra mente. Pero dice la palabra, confía. Confía, yo ya he vencido. ¿Qué es lo que hay que quitar? La letalidad de las palabras del enemigo en la vida de una persona y llevar paz. Que no es lo mismo que la seguridad de mi buen corazón, porque si fuera por mi buen corazón, si alguien me cae bien, yo le declararía que se levante y que ese es mi buen corazón. Pero el corazón de Dios es aún mejor que el mío. Y Dios, si está atravesando estas situaciones, es para que alguien entienda, es un proceso, un caminar. Toda la mayoría, yo una vez les dije, si en un cuerpo humano no hay sanidad,
es porque Dios está perfeccionando un alma. Si en un cuerpo no se manifiesta la sanidad, es porque el alma está siendo perfeccionada. Y dice la palabra de Dios, no le temas al que puede destruir el cuerpo, sino que al que destruye no solamente el cuerpo, sino también el alma. Y ese es nuestro Dios. Y Dios nos manda con esa encomienda. Ahora sí, ya que tenemos palabras de paz, estén siempre listos ¿para qué? Para anunciarla. Ese es un intercesor. Que su confianza en Dios los proteja como escudo y apague las flechas que arroja el diablo. Segundo ataque del enemigo. Este ataque del enemigo, ¿a quién viene? ¿Al enfermo? No, al intercesor. Primer ataque del enemigo, acusación. Segundo ataque del enemigo, las flechas encendidas del diablo. Bien, la fuerza, sus armas. Lo que te va a querer distraer. Lo que te va a venir a querer sacar del camino, que pierdas la concentración en la meta, en la visión que Dios ya te dio. ¿Qué es esto? ¿Cómo arroja el diablo dardos encendidos? Seguimos con la misma petición de oración, de sanidad. Es que ya llevamos un mes y no sana. Yo creo que ya mejor, hermano, métalo a las manos de Dios y que tenga que pasar lo que tenga que pasar, hermano. Esa no es la vida de un intercesor. Ahí está. ¿Qué sucede? Es que no ha pasado nada. Es que estoy orando por él, pero no disminuye, sino como que quiere empeorarse la situación. Como que ya seguimos orando, pero a través del tiempo, pues como que no. Recordamos que es un proceso. Y estas flechas vienen a querer que desista el intercesor, porque el intercesor es quien se pone en medio. Es quien se para en medio. ¿Para qué? Para pedirle a Dios que por la necesidad de otro. No, quien se pone en medio para bajar la sabiduría de Dios a la tierra, para saber cuál es el propósito, para descifrar el diseño que Dios ya destinó en la eternidad. Sigue diciendo que la salvación los proteja. Mire cuántas protecciones ya lleva el Señor. Ya llevamos 3 protecciones, ¿verdad? La primera es la armadura completa, ¿verdad? La protección, para que eso te proteja, ¿verdad? Verso 13. Protéjanse con la armadura completa. Verso 14. Mantenerse alerta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se va a mantener en alerta un intercesor? En la verdad y en la justicia. ¿Sí? Siguiente protección. Confianza. La confianza, la fe. Tercera, ¿verdad? Sí. Verso 16, que su confianza en Dios los proteja como un escudo ante las flechas encendidas del diablo. Dice que la salvación los proteja. Siguiente arma de protección, la salvación. Como un casco. Y que los defienda de la palabra. Y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo.
La palabra de Dios, entonces, ¿qué creemos que es? No es para que nos proteja, es para que nos defienda. Una cosa es proteger, y vamos a entender la palabra proteger, ¿sí? La palabra protección es defensiva. La palabra protección es defensiva. Ya dijimos cuáles son las protecciones que Dios nos manda en esta parte de la palabra del Señor. La armadura. ¿Qué más? Mantenerse alerta. La confianza. La fe o la salvación. ¿Sí? La salvación. Y la espada no es defensiva. La espada es ofensiva. Y dice que la palabra de Dios los defienda. ¿Con qué es que vamos a contrarrestar los poderes? Porque a veces pensamos que, ¿sabes qué? Estás pasando y estás viviendo una situación de, volvamos a la enfermedad, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a querer proteger la vida de la gente y te declaro el Salmo 23 y te declaro el Salmo 91 y te declaro que por las llagas de Cristo fuiste sanado. Pero estamos utilizando mal la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que tenemos que ser adiestrados, tenemos que ser como obreros que usan bien la palabra de verdad. ¿Para qué nos va a servir? Tenemos que proteger primero. Defensa. Para que nuestra ofensiva sea eficaz. El Señor Jesucristo en su vida primero tuvo que tener un periodo de resguardo, de defensas. Dice la palabra, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Cuando llega a las bodas con su mamá, le dice, ¿verdad? Su mamá, oye, ya se acabó el vino. ¿Y qué le dice el Señor? Mujer, ¿qué tienes contra mí? Porque no ha llegado mi hora. Es decir, no ha llegado la hora en que yo estoy listo para entonces llevar la ofensiva. Aquí me estoy preparando. El Señor Jesucristo en su vida tuvo un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación en el cual el Señor estaba siendo resguardado. Desde el momento de su concepción, Dios el Padre le puso guardas al Señor Jesucristo. Le puso una defensa. ¿A quién? A su mamá. ¿Y a su papá? ¿A José? Porque la palabra no solamente fue con su mamá, sino también fue con José, que hizo que la guardara. Porque la situación de su mamá de Jesús era una situación difícil. En ese entonces, el tener un hijo fuera de la concepción del matrimonio, cuando un hombre y una mujer ya estaban comprometidos, y sabiendo que el hombre no había transgredido sexualmente o había unido sexualmente con la mujer, eso ameritaba la muerte. Era un acto de deshonra que José tuvo que aceptar. ¿Por medio de qué? De lo que Dios vino y habló directamente con él. De lo que Dios envió a través del ángel. Sí, amén. Él tuvo un tiempo de resguardo, de protección, y eso es lo que tiene que hacer un intercesor. Primero tiene que proteger, ¿con qué?
Primero nuestra vida, primeramente. Se tiene que proteger con la armadura, con la salvación, con la verdad y la justicia, con la confianza, con la fe, ¿sí? Y con la salvación. Para que una vez que lleve esto, una vez que ya esté dado esto, se pueda utilizar la palabra. Y el Señor utiliza la palabra hasta cuando es probado en el desierto. Escrito está. No le habló para defenderse de sus necesidades. No le habló a Satanás para defenderse de sus propias necesidades. No le habló a Satanás para que se le quitaran todas sus necesidades que estaba teniendo en el desierto. Es más, su situación empeoraba. Porque una vez que da hambre, el hambre no se quita al siguiente momento, sino que empeora. Una vez que da frío, el frío no se quita, sino que empeora. Una vez que da sueño, el sueño no se quita, sino que empeora. Hasta que venga algo que repare. Pero Dios, el Señor Jesucristo aquí no utilizó la palabra para quitarse sus afrentas. No utilizó la palabra para quitarse de en medio al diablo, sino para recordarle y atacar, para tener una ofensiva. ¿Cómo contrarrestar todas las palabras y vociferaciones y dardos encendidos del enemigo que le estaba mandando? Él ya había tenido un tiempo de protección, de preparación. Y cuando él estaba ofensivamente, él estaba declarando la palabra de Dios. Y eso ofensivo hizo que huyera el diablo. A veces por eso la palabra de Dios no es que no tenga poder, es que la utilizamos mal. Es que la utilizamos como amuleto y la palabra de Dios no es amuleto. La palabra de Dios, dice la misma escritura, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es viva sobre todas las cosas. Es decir, va a hacer daño y mucho daño. Si la sabemos utilizar adecuadamente. Dice la palabra, los defienda, que es la espada del Espíritu Santo. La parte ofensiva, si la palabra de Dios va vivificada con el Espíritu Santo, aunque el entorno se vuelque aún peor, la palabra te va a defender. La palabra te va a defender. Y dice, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. La oración intercesora es un plan secreto que Dios mantiene en su corazón. Y si no hay quien lo descifre, porque el plan secreto de Dios no lo va a manifestar a todo el mundo. Lo va a manifestar solo a los que entran delante de su presencia y obtienen esa virtud. Y también Dios, al trasladar ese plan secreto que había mantenido el Señor, también para decirlo, para trasladarlo, recordamos que las cosas espirituales son cosas que no existen, que a veces en nuestra mente no se pueden asociar a algo, porque no existen en esta tierra. Y la mente humana solamente
conoce o sabe de lo que puede palpar, de lo que puede ver, de lo que puede sentir, de lo que puede oler, de lo que puede escuchar. Pero la mente humana no tiene la capacidad de poder entender cosas que nunca jamás ha experimentado. Y a veces los planes de Dios vienen con cosas y vienen con incluso palabras y vienen incluso con acciones, con actos que el ser humano no es capaz de dimensionar. Por eso el apóstol aquí está hablando y está diciendo, oren también por mí, para que yo sea capaz de trasladarles lo que yo no había visto, lo que yo no había conocido, que se los traslade y que se los enseñe. Ese es un intercesor, alguien que baja la sabiduría de Dios en medio de una situación que no es acorde a los planes de Dios. Una situación que tiene que ser transformada. Un entorno que tiene que cambiar. Un entorno que necesita tener vida. Esa es la vida de un intercesor. Y dice, el Señor me envió a anunciar ese plan. Y por eso estoy preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. La oración intercesora, entonces, la podemos ver como una batalla contra los poderes espirituales malignos. Es una batalla que requiere coraje y diligencia, es decir, prisa, requiere atención. Este tipo de oración intercesora persistente abre la puerta para lograr una liberación y crecimiento profundo. Porque la palabra de Dios, cuando se utiliza eficazmente, frustran los planes del enemigo. Y hace que fluya la luz en áreas donde antes había oscuridad. Lo primero que el carcelero le pide, después de que pasan todas las desgracias, a Pablo y a Silas. Pablo y Silas presos. Y todavía encima les cayó un terremoto. Y ellos estaban bien hasta adentro. Eso era una declaración de muerte. Pero ¿qué es lo que los protegió? Que ellos estaban adorando a Dios. Su salvación, su fe, su confianza. Que estaban parados en justicia y en verdad. Eso los protegió. Pero lo que les dio victoria fue que a través de ese terremoto se abrieron las cárceles. Pero cuando el carcelero se dio cuenta, ¿verdad?, que todas las cárceles las prisiones estaban abiertas, se iba a matar y mandó una palabra. Ahora sí habló el apóstol Pablo: no te hagas daño. ¿Cómo supo que se iba a matar esta persona?
No te hagas daño, aquí estamos todos. Y lo primero que pidió el carcelero fue luz. Fue luz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el carcelero, lo que le salvó la vida fue una palabra, nada más, que le dijo: aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Y no necesitaron que pasaran juicios, sino que el mismo carcelero los tomó y se los llevó a su casa a descansar. Ahí se logró un plan de salvación. Sí, amén. Que toda la desgracia sirvió para anunciar su palabra, para que la palabra de Dios pudiese ser declarada y llegara hasta lo más remoto de las vidas. A veces hay personas que se sienten así. ¿Y saben qué es lo peor? Que aparte del terremoto están durmiendo. Que alrededor de su vida está pasando un terremoto, que se está moviendo la tierra, que se están cayendo, que se está cayendo todo a pedazos, y ellos están durmiendo. Y necesitan una voz que los despierte, que les diga: aquí estamos todos. ¿Para qué? Para hablarlo, para interceder. Aquí estamos todos. No te hagas daño. No te hagas daño. Y eso es el centro de todo el ministerio de un intercesor. Primeramente, que Dios abra nuestro corazón, te convenza, nos convenza. Tomar la protección que viene de parte de Dios. Porque un ministerio no es por emoción. Un ministerio es por una convicción. Un ministerio es una vocación. Un ministerio es una vida. Es entregar vida por vida. Si Dios nos dio vida, nosotros le entregamos una vida para que pueda ser útil en medio de su casa. Y lo que la iglesia necesita es intercesión. Es protección. Para que la ofensiva de la palabra trascienda. Para que la ofensiva de la palabra sea lanzada como flechas de victoria. Que si desde su casa se pronuncia libertad, la libertad no se quede aquí a 2 metros. Que la libertad vaya en línea recta, con poder y con autoridad, y vaya tocando casas, familias, gentes. Que la libertad, que el compromiso, que la autoridad, que la sanidad no se quede aquí a 2 metros, sino que trascienda, salga de la puerta y comience a rodear el lugar en el cual Dios nos ha plantado. Porque muchos brujos, hechiceros, hablan acerca de la casa de Dios. Venimos a un lugar que está cercado y que está rodeado. El mismo Señor Jesucristo le habló al Padre y su oración fue: no los quites de este mundo, pero guárdalos de él. Protege. Una preparación. ¿Para qué sirve este tiempo de preparación? Para que seamos protegidos. Para que seamos resguardados. Pero en este resguardo dice la palabra de Dios acerca de Jesús:
y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios. Cuando yo a las cosas le tengo que hacer el 1%, se deja de llamar gracia, porque Dios ya hizo todo. Nosotros lo único que hacemos aquí es servir a esa gracia, servir al dador de la gracia, servir las mesas, venir, preparar las mesas y servir los platos. ¿Cuál es el platillo más grande que puede haber aquí en esta casa? La gracia de Dios, que no depende de mí, que no depende de ti, que no depende de nadie, depende directamente de Dios, que nosotros no hacemos absolutamente nada si no es a través de su gracia. Pero alguien que dice estarse preparando, pero no crece, pero no se fortalece, al contrario, se debilita más con el tiempo. Alguien que no se llena de sabiduría, alguien que sigue haciendo las cosas equivocadas, que sigue poniendo su misma humanidad, alguien que se dice que está preparándose, pero no se llena de la gracia de Dios, entonces no sirve de nada. Porque Dios tiene hijos, no tiene abortivos. Porque un bebé que no crece, no se desarrolla, no aprende, está destinado a la muerte. Es contra natura, es contra la vida. Si nos estamos preparando para crecer, fortalecernos, llenarnos de sabiduría y de gracia de Dios. Y una vez que ya estamos preparados, porque este año fue de esto, es de esto, preparación, ya que estamos preparados, entonces, ahora sí, vamos a la ofensiva de la palabra de Dios. No que dejemos de declarar la palabra, eso jamás lo vamos a dejar de hacer. Pero que la palabra de Dios va a tener el peso suficiente para levantar a los muertos, que la palabra de Dios va a tener el peso suficiente para salvar vidas, que la palabra de Dios va a tener el peso suficiente para alcanzar al perdido, para traer esperanza, para levantar a los enfermos, para traer sanidad, cuando nosotros estamos preparados. Cuando Dios nos lleva a la ofensiva. Ahorita estamos en preparación. Nos tenemos que fortalecer. Nos tenemos que proteger con la armadura de Dios. Es que, pastor, yo todos los días agarro la fe, el escudo de la salvación. Todos los días me la pongo. Sí, amén. Pero también me llegan los pensamientos del enemigo y otra vez me hace caer. Entonces, ¿qué quiere decir? No estamos bien protegidos. No estamos bien protegidos. Es que mi caminar a veces está bien y luego como que se resbala. Entonces no estamos protegidos. Todo lo podemos en Cristo que te fortalece, sí. Pero cuando llevas el calzado del Evangelio, cuando llevas el escudo de la fe, cuando llevas la coraza de justicia, de verdad, cuando llevas la salvación delante de ti, cuando estás bien fortalecido, entonces sí, la espada de Dios va a comenzar a funcionar. Todo lo puedes en Cristo, sí lo vas a poder, sí lo vas a lograr, sí lo vas a hacer, sí lo eres, sí eres hijo, sí es, hazlo, ve, haz. Ahí es cuando oímos la voz de Dios, que nos lleva a lugares que no habíamos pensado. Pero en este tiempo de preparación tenemos que ser resguardados
como ministerio, como ministros, como casa de Dios. Que no nos quedemos como abortivos. Que no nos quedemos contra la naturaleza de Dios, sino que avancemos al varón perfecto que habla el apóstol Pablo. A la estatura del varón perfecto, no enanos, con estatura, con peso, vamos a poder hacerlo. Vamos a orar. Gracias, mi Dios eterno, por esta oportunidad que nos diste de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor Jesús, porque tú abres nuestro pensamiento, abres nuestro tiempo, abre, Señor, tu corazón para podernos hablar, trasladarnos tu palabra, mostrarnos tu verdad, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, hoy bendecimos, Señor, este tiempo. Hoy tomamos, Señor Jesucristo, esta palabra, mi Dios eterno, y la llevamos, Señor, la llevamos por obra. La llevamos, Señor Jesucristo, la tomamos por obra, mi Dios amado. A partir de hoy, mi Dios amado, para ser preparados, Señor, para ser protegidos, para ser resguardados, y que el enemigo no tenga, Señor, de qué venir y acusar, que no tenga de qué venir y hablar. Y así como cerraste las bocas, Señor Jesucristo, en el foso de los leones, mi Dios eterno, hoy, Señor, cierra la boca del enemigo, mi Dios amado, porque hoy, Señor, se plantan aquí en tu casa tus siervos, tus ministros, mi Dios amado, que se protegen, mi Dios eterno, con tu armadura, mi Dios eterno, con tu armadura, Padre Santo, con esto tan importante que tú nos has dado. Hoy, Señor, seamos, mi Dios, hechos intercesores delante de ti, porque ese es tu plan, Señor, y tu diseño, mi Dios, escondido a través de cada uno de nosotros, mi Dios amado. Porque tú has revelado, Señor, a través de tus siervos, que este lugar es una casa de oración. El ministerio principal, Señor, es una casa de oración. Y has dado, Señor, mi Dios eterno, nos has dado, Señor, una encomienda. Llevar el ministerio, Señor, de la alabanza y la adoración, Señor, que no es más que trasladar tu palabra, mi Dios eterno, con poder, mi Dios. Pero ¿cómo va a trasladarse, Señor, tu palabra, Señor, con autoridad, con poder, Señor? Si no nos llenamos, Señor, de tu misericordia, si no nos llenamos, Señor, de tu amor, si no nos llenamos, Señor, de nuestra encomienda, mi Dios, que tú has hecho en nuestra vida, Señor, en nuestra casa. Hoy, Padre Santo, te pido que tú abras el tiempo, que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestra mente, que tú tengas, Señor, mi Dios, a bien hablar, Señor, hoy a tus hijos, a tus siervos, Padre Santo. Abra nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Abre, Señor Jesucristo, nuestra vida. Hoy, Señor, nosotros mismos abrimos, Señor, nuestra vida delante de ti para que sea escudriñada, Señor, y sea puesta, mi Dios amado, delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy todo esto te lo pedimos, mi Dios, para que tu palabra tenga, Señor, la palabra, la justa, Señor, medida en cada corazón, en cada familia, Señor. Que sea utilizada, Señor Jesucristo, para defender a tu pueblo. Que sea la precisa, Señor, para respaldar, Señor, la obra, Señor, de nuestras manos, nuestras palabras, nuestros deseos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy todo esto, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Le bendiga, hermano amado. Estamos despedidos. Que la gracia, la paz y la misericordia esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.